Bienvenido, mi estimado telepensante, a la tremenda entrevista de esta semana con Max Colodro. Él es sociólogo, doctor en filosofía, analista político, columnista del diario La Tercera, ex director de estudios del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia y ex vicepresidente de la Comisión Nacional UNESCO Chile, columnista, analista, político, escritor. Así es como uno encuentra la descripción de Max Colodro cuando googlea, y qué mejor que tener esta visión de una persona que se dedica a llegar hasta lo profundo para entender cuál es este caos en el que estamos inmersos, que definitivamente a todos nos tiene muy confundidos. Max, bienvenido a Esfera Pública, gracias por haber aceptado esta invitación a conversar en serio sobre temas que probablemente van a ser determinantes en el futuro de Chile. Gracias a ti, Vanessa, un abrazo, un agrado compartir contigo nuevamente y con la gente, los amigos y las amigas que miran tu programa. Max, bueno, partamos por lo que más hoy día está generando caos. No hablemos del litio, que anda dando vuelta un meme que dice que los asesores de Boric le recomendaron vender el litio en botellas de litio a litio y medio, digamos, ¿no? O sea, ya las bromas, y eso es lo lindo también que tiene nuestro ethos chileno, que somos capaces también de reírnos un poco de nosotros mismos. Sin embargo, lo que ha pasado con el comité de expertos es algo que nos tiene francamente atónitos. Yo no sé cómo usan la palabra asombro. A nosotros que amamos la filosofía, el asombro es un estado digamos, al que uno aspira a llegar, ¿no? Pero yo diría que atónito, estupefacto, ese sería el lenguaje apropiado para entender la vuelta al octubrismo, y a tratar de reinstalar una serie de artículos, digamos, que habían sido rechazados en el plebiscito de salida, generando esta reacción de Chile Vamos, y bueno, en un comité de expertos que además no representa, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, porque estamos 50-50 y el 50% de los chilenos no es octubrista. Yo creo que las cosas en el proceso constituyente van a ir sincerándose. Creo que eso es lo que va a ir ocurriendo y por lo tanto los sectores que estuvieron respaldando y que fueron parte del proceso constituyente anterior van a empezar a transparentar sus posiciones, cosa que la verdad, si tú me lo preguntas derechamente, no me parece mal. Creo que es mejor saber cuál es el escenario real, cuáles son las posiciones que se van a enfrentar, que se van a discutir y que van a tensionar probablemente el debate al interior tanto de la comisión de expertos, eventualmente incluso en el comité de admisibilidad, que es una cuestión todavía más técnica, y no me cabe ninguna duda, a partir del 7 de mayo, cuando ya sepamos quiénes van a ser los consejeros constitucionales electos, bueno, me imagino que la realidad va a ir expresándose. Era bien poco, poco real finalmente que este comité de expertos partiera de la manera en que lo hizo, generando rápidamente consenso en prácticamente todas las materias. Yo creo que aquí hay una realidad política en Chile, que es que tenemos visiones. Hay un sector de la sociedad chilena que tiene una visión de lo que quiere hacia adelante, de lo que debe ser nuestra institucionalidad, el orden político, el régimen político, de lo que debe ser el modelo económico, el modelo de desarrollo, que es, seamos realistas, que es el mundo, el Chile que votó por el apruebo, que son casi 5 millones de personas, el 38% de aquellos que fueron a votar en una elección en la que participó muchísima gente. Entonces, que ese mundo tenga que expresarse, yo no tengo ningún problema en eso porque creo que es parte del Chile real, y más allá de que yo tenga diferencias y discrepancias profundas con ese mundo,
creo que ese mundo debe estar, lo prefiero participando adentro que reclamando desde fuera. Ahora, ese mundo va a tener que aceptar que del otro lado hay un 62% del país que estuvo en desacuerdo con estas normas que ahora aparentemente yo no tengo muy claro cuál fue el mecanismo y la lógica con la cual se intentó reponer o restablecer aparentemente cosas que ya habían sido descartadas, que pertenecían al proceso anterior y que ya habían sido en el fondo sancionadas por las urnas. Pero yo me imagino que ese sector, así como yo creo que nosotros, los que votamos rechazo, debemos respetar las posiciones de aquellos que votaron apruebo. Eh, Ellos tienen que entender que fueron minoría, que perdieron un plebiscito de manera muy rotunda y que por lo tanto el país real, que también se va a expresar el día 7 de mayo con mucha claridad, bueno, esas son las reglas del juego, la gracia que tienen las reglas del juego en democracia, ese es el valor que supuestamente tienen, es que deben ser respetadas cuando ganas y deben ser respetadas cuando pierdes. Y yo creo que aquí el problema es que hay un sector que todavía no asume la magnitud, la profundidad, la trascendencia de la derrota que vivieron el 4 de septiembre. Sí, yo concuerdo contigo. Ahora, lo que llama mucho la atención es que por su raigambre ideológica, hablemos de que estamos frente a un hijo ideológico de Allende, digamos, ¿no? Eh, si uno va a los fundamentos del marxismo, al marxismo nunca le ha interesado eso de las reglas del juego, si eso es muy burgués. Entonces, ¿no será que nosotros no nos hacemos cargo? No estoy hablando de los 5 millones de personas que votan por apruebo y que pueden haber tenido diversas razones para haber votado apruebo. Estoy hablando de la élite que promueve un tipo de constitución, de nueva constitución, de Carta Magna, que literalmente hubiera destruido a Chile. O sea, nos hubiera despedazado en distintos pueblos, hubiera sido al final hubiéramos llegado rápidamente a una guerra civil, probablemente con que hubiera imperado la ley del más fuerte y estaríamos en manos del narcotráfico. Seríamos una narcodictadura como es Venezuela, porque al final el señor Maduro y Diosdado Cabello no viven sin todas sus redes con el narcotráfico que apoya entonces el sector de la extrema izquierda y las revoluciones en los países latinoamericanos. Entonces, la verdad es que eso, obviamente que esos 5 millones de personas no fueron a votar a prueba porque quisieran un país en manos de el crimen organizado, que es lo que está pasando por debajo igual, no, sino que porque tenían otra idea, creían que, qué sé yo, ciertas banderas ecologistas o de paridad o qué sé yo, que están más persuadidos de que eso tiene un gran valor. Pero las élites que promueven esto sí saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, no puede decir que Telén no sabe lo que está haciendo. Y ellos son personas, y nosotros lo sabemos, cuya ideología les impide considerar válidas reglas del juego que son burguesas, que defiende la democracia burguesa, es un objetivo destruir. Incluso, fíjate que ayer estuve trabajando un tema que me llamó, me saltó a la vista por el análisis que hizo otra persona, otro youtuber, respecto de que nos cambiaron que la soberanía radica en la nación chilena, y luego se manifiesta a través de las votaciones del pueblo. Eso más o menos decía el artículo de la Constitución de 2005. Por la soberanía se manifiesta en el pueblo. Y yo empecé a analizar, bueno, cuál es la historia digamos, conceptual del desarrollo de la nación, el pueblo, y resulta que el pueblo para el marxista es el oprimido, es el explotado. Todos los demás no son pueblo, por lo tanto no tendrían derecho al ejercicio de la soberanía. Yo no creo que estas cosas estén cambiando porque hay una equivocación y justo cambian para, no sé si, no será, Max, que nosotros tampoco nos hacemos cargo de con quién estamos dialogando y a quién tenemos representando a esos 5 millones de la prueba. Yo creo que algo de eso hay. Yo creo que nos ha costado mucho asumir la magnitud de la crisis asumir la magnitud de lo que tenemos enfrente y de lo que fue, en definitiva, el estallido social, de lo que significó desde el punto de vista de un quiebre, como bien dices tú, de las reglas del juego, de un sector
de la sociedad que estuvo disponible a pasar por encima de la ley, a imponer y a instrumentalizar y a romantizar la violencia, a darle toda una connotación heroica y mesiánica a lo que estábamos viviendo en Chile a partir del 18 de octubre, a no hacer ningún esfuerzo por colaborar con el gobierno de ese momento para intentar restablecer el orden público, que primara el Estado de Derecho y que las soluciones a los problemas reales, porque efectivamente el estallido social puso en evidencia problemas que son reales, bueno, que esos problemas fueran abordados en el marco de la institucionalidad, del respeto a la ley, de la búsqueda de entendimientos y de acuerdos entre personas y sectores que piensan diferente. Yo creo que eso es parte del problema y yo creo que parte del problema es que finalmente nos ha costado mucho aceptar que aquí hay un sector que, como bien dices tú, lo reitero, no tiene confianza y no le da legitimidad a las reglas del juego que la sociedad chilena ha ido construyendo en las últimas décadas y sobre todo, porque discutir para atrás todavía es más difícil, pero al menos desde el año 90, ciertas reglas del juego fueron fijadas, fueron aceptadas en condiciones que eran las condiciones que eran. Esa es la realidad. Eh, el plebiscito del año 88 fue una expresión de una institucionalidad que estaba vigente y que un sector muy importante de la sociedad chilena, entre los cuales me incluyo, gente que éramos opositores al régimen militar, buscamos de alguna manera durante la década del 80, por diversas vías, alterar, modificar. Bueno, no tuvimos la fuerza para poder alterar y modificar esa institucionalidad y ese cronograma para el retorno a la democracia y por lo tanto tuvimos que aceptar la vigencia de esas reglas del juego. Pero a partir del año 90 se suponía que a partir sobre todo de las diversas, que fueron muchas más de 60 reformas a la constitución vigente, habíamos logrado ir construyendo una cierta base de legitimidad mínima para poder, primero, aprender a relacionarnos, gente que pensamos y que veníamos de una historia muy traumática, gente que pensamos distinto y que veníamos de una historia de una división muy profunda, pero también que esas reglas del juego nos iban a permitir abordar los problemas, encarar los desafíos del futuro, y resultó que el estallido social nos mostró que un sector que supuestamente había aprendido, sobre todo en base a una experiencia muy dolorosa, lo que era la importancia de la democracia, y la importancia de cuidarla, y la importancia de respetar las reglas del juego, ya sea que se gane o que se pierda en democracia. Bueno, lo que descubrimos lamentablemente a partir del estallido de octubre es que ese sector estuvo dispuesto, lamentablemente, y yo lo digo con dolor porque yo vengo de ese mundo, a no respetar y a tratar de instrumentalizar la violencia para no solo desconocer los logros de la transición, lo que se había hecho en Chile durante los últimos 30 años, los avances que el país había tenido, a pesar de todos los déficits que siguen existiendo, sino que para desconocer lo que me parece mucho más grave, la legitimidad de un gobierno que un año y medio antes había ganado las elecciones con mayoría absoluta y que no tenía en su programa de gobierno el cambio de constitución, el cambio constitucional, como sí lo tenía el adversario Alejandro Guillé, que perdió la segunda vuelta frente a él. Entonces, lo que se perdió en las urnas se intentó imponer por la vía de la fuerza un año y medio después, se logró imponer por la vía de la fuerza y de la amenaza y del chantaje de la violencia un año y medio después, y eso es lo que me parece más grave y más delicado. Y desde el punto de vista de lo que hemos vivido en Chile y de este deterioro, de esta descomposición, me atrevería a decir, social, cultural, ética. Bueno, a mí lo que todavía me sigue pareciendo más grave no es que haya habido una élite política dispuesta a usar y a validar la violencia y a instrumentalizarla con ciertos objetivos políticos, sino que hubo un sector muy grande de la población que estuvo dispuesta a validar la violencia. Y tú miras las encuestas del periodo y realmente son encuestas que te dejan perplejo. Hoy día el país ha tenido un cambio muy radical de estado de ánimo, pero si esto solo radica en cambios de estado de ánimo, nada te garantiza que en un año y medio más, 2 años, 3 años, 10 años, estemos de nuevo en un estado de ánimo distinto que permita una vez más, otra vez, validar y justificar cosas como las que se justificaron después del estallido social. No, y eso nos retorna, nos lleva a la historia del eterno retorno, como que no aprendemos de nuestras propias, como decías tú, gente que debería haber aprendido el valor de la democracia, cuidar la democracia, hoy día siembra odio,
genera descontento, utiliza los medios de prensa para también inyectar ese ánimo. Si nosotros sabemos cómo la prensa, digamos, reaccionó del 18 de octubre en adelante, fue una vergüenza. Entonces, mucho de esa validación venía de ahí. Y este sector que es minoritario en el país, porque nosotros no podemos hablar de que el Partido Comunista al Frente Amplio sean mayoritarios, en la primera vuelta el señor Boric tuvo 22% de apoyo. Este sector no solamente quería un cambio constitucional, y aquí es otro tema que a mí me da vuelta siempre. A mí me da la sensación de que la clase política y los chilenos no nos hemos hecho cargo de del contenido del mal llamado mamarracho. Nosotros sabemos, los que hemos estudiado un poco, los que lo leímos, etcétera, que si es que desde la teoría política, si a mí me hubieran planteado hace 10 años atrás que algo así se iba a proponer en Chile, en el marco de nuestro Estado de Derecho, de nuestras estructuras republicanas, de nuestra valoración a la democracia representativa y la igualdad formal ante la ley, me hubieran dicho que se iba a proponer algo así, yo hubiese considerado realmente que estábamos de orate, que en algún momento nos metieron algo en el agua, en vez de flúor, que dicen que es muy malo también, no tengo idea, nos metieron algo en el agua y nos deschavetamos, digamos. Entonces, este era el mal llamado mamarracho, era un proyecto totalitario que no aceptaba un cambio de gobierno, de color en el gobierno. Entonces nosotros, o sea, más explícito no puede ser. A mí me impacta que luego, digamos, se haya continuado con este proceso porque no se tomó el peso de lo que es que el proyecto rechazado era un proyecto para que Chile Vamos nunca más pudiera gobernar, para que personas como tú y como yo no pudiéramos hacer programas como este, para que los dueños de sus propiedades perdieran sus propiedades. Todo estaba diseñado para transformarnos en un país de socialismo del siglo XXI, pero en serio, una tiranía, una dictadura. Y después todavía se sientan a la mesa a conversar con el verdugo. O sea, como dice Lenin, ellos nos van a dar la soga con la que nos vamos a ahorcar. La verdad es que vivo en estado de estupefacción. O sea, no puedo creer que la imposibilidad como seres humanos que tenemos de tomar conciencia que desde esa situación de quiebre que tú dices, en que esta gente demuestra nuevamente no apreciar la democracia, no apreciar las reglas del juego, nos propone un proyecto totalitario. Imagínate que hubiera sido del otro lado, que hubiéramos propuesto un proyecto totalitario, no sé, de corte, ya, un laissez-faire total, digámoslo así, un anarcocapitalismo, una constitución rothbardiana, no sé, algo así, ¿no? Tendrían que, con razón hubieran rasgado vestiduras, ¿por qué quieren transformarnos en un anarcocapitalismo? Digámoslo así, ¿no? Por poner la utopía contraria. Pero nosotros, nuestro sector político, no se termina de hacer cargo de que esa es la gente con la que estamos dialogando, gente que quiere un totalitarismo en Chile. Yo creo que efectivamente hay mucho de eso, pero como te digo, yo creo que para bien o para mal tenemos que aceptar que ese mundo existe y tenemos que hacer un esfuerzo para poder conciliar mínimos comunes. Alguien podrá decirme, mira, nunca vamos a poder, porque si finalmente logramos conciliar mínimos comunes, el día en que ellos, o que estos sectores más radicales de izquierda se vean en la posibilidad de desconocer nuevamente las reglas del juego y de llevar adelante una intentona antidemocrática, que fue lo que en definitiva ocurrió a partir del 18 de octubre, lo van a volver a hacer. Es muy probable. Y yo creo que eso efectivamente tenemos que tenerlo siempre claro, tenemos que estar siempre alertas y tenemos que estar siempre denunciando que esa posibilidad existió, la posibilidad de que se nos impusiera una constitución que de alguna manera destruía lo que era nuestra tradición democrática y republicana. Esa es la realidad. Esta constitución era un verdadero manicomio institucional, yo en eso estoy de acuerdo contigo y de acuerdo con muchísima gente del mundo de la derecha, de la centroderecha y de la centroizquierda que rechazó radicalmente esta propuesta precisamente por eso, porque teníamos la convicción de que le iba a generar un daño irreparable a la sociedad chilena, al país, a la posibilidad del desarrollo algún día, a pesar de que se ve cada vez más difícil. Pero yo tengo claro que aquí hay un sector de la sociedad chilena que no es menor, no es poco, yo estoy de acuerdo que son una minoría, afortunadamente,
pero son una minoría que tiene un poder y una capacidad de seducción y una capacidad de hegemonía cultural extraordinaria, de hacer las cosas para que el sentido común se desplace en una cierta dirección en momentos en los cuales hay crisis, malestar, bronca por diversas razones, en la mayoría de razones legítimas. Pero yo creo que el desafío que tenemos la inmensa mayoría, esta inmensa mayoría de gente que cree que las reglas del juego son esenciales para la convivencia y de que la convicción democrática en definitiva se muestra y se valida cuando estás en la oposición. Y cuando estás en la oposición es que tienes el desafío de mostrar que las reglas del juego deben cumplirse, que los resultados electorales deben acatarse, que la legitimidad de un gobierno que gana con mayoría absoluta es una legitimidad que nadie puede cuestionar. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo creo que ese riesgo existe, ese riesgo sigue presente, no ha terminado, pero la pregunta, la contrafactual finalmente es, ¿qué alternativa tendríamos si no es hacer este esfuerzo para construir estas reglas del juego? Ahora, construir estas reglas del juego partiendo de la base de que la realidad es una y no disfrazarla y no eh, adornarla para que no sea y no parezca lo que es. No, la realidad es lo que es, tenemos al frente y quedó clarísimo después del estallido social qué es lo que tenemos al frente y quedó clarísimo después del proyecto de la propuesta constitucional afortunadamente rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos, tenemos clarísimo qué es lo que tenemos al frente. Pero, lamentablemente, para bien o para mal, en este país vamos a tener que seguir conviviendo todos y tenemos que hacer un esfuerzo porque las reglas del juego nos permitan impedir que una minoría que no cree en la democracia, que no tiene convicciones de que lo finalmente importante es el respeto a la ley, al Estado de Derecho, al orden público, al cumplimiento de la Constitución, bueno, tenga que aceptar por la fuerza que seamos capaces de imponerle la inmensa mayoría que sí cree en el orden público, en el Estado de Derecho, en la vigencia de la Constitución, en la necesidad y en la obligación de cumplirla bajo cualquier circunstancia. Eh, bueno, esa mayoría yo espero que también haya aprendido la lección del riesgo en el que estuvimos como sociedad y de que la única manera de enfrentar este desafío y esta dificultad es estar alertas, organizados, activos, haciendo cosas como las que tú estás haciendo con estos programas y como la que muchísima gente está haciendo en diversos ámbitos para que los chilenos tengamos conciencia, estemos alerta, eh, no perdamos el valor de la palabra, de decir, de denunciar, de coordinarnos, de organizarnos, a pesar de nuestras diferencias, porque probablemente entre tú y yo y entre la gente que votamos todos rechazo el 4 de septiembre hay enormes diferencias, pero al menos tenemos claro cómo se resuelven y cómo deben resolverse en democracia esas diferencias. Y qué es lo que es necesario preservar en la historia de Chile y en las cosas que hemos sido capaces de generar y de construir en estas últimas décadas, y cuáles son las cosas que se pueden cambiar y cuál es la manera de cambiarlas si es que nos ponemos de acuerdo de que es necesario cambiarlas, y si no nos ponemos de acuerdo deberemos resolver eso también en la lógica de mayorías y de minorías legítimas. Pero efectivamente el golpe que recibimos fue muy duro y a mí una de las cosas que me tiene siempre alerta también es tener claro que esto que estamos viendo hoy día, que los que estuvieron dispuestos a poner en riesgo la democracia, que los que estuvieron dispuestos a validar y a legitimar la violencia, se convirtieron ahora en una especie de secta budista, o sea, porque realmente estas volteretas, este giro, bueno, este giro se explica porque hoy día tienen el privilegio del poder, los privilegios y los beneficios del poder, y yo no tengo claro que detrás de este giro haya convicciones. Eh, Alguien me puede decir, y me lo dicen mucho, bueno, pero tú tienes que aceptar que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Es cierto, tiene derecho, la gente siempre tiene derecho a cambiar de opinión, pero cuando uno cambia de opinión, se hace una autocrítica, explica realmente cuál es la lógica y el sentido de ese cambio de opinión. No es simplemente un cambio de opinión, tiene que ver con una evolución, con una madurez, con una maduración, con ser capaz de explicar cuáles fueron los errores que cometiste y por qué hoy día estás en posiciones distintas. Nada de eso se ha hecho. Y la prueba de fuego, el día que vuelvan a ser oposición,
van a seguir siendo lo que son hoy día? ¿O vamos a volver a ver cosas como las que vimos cuando eran oposición al gobierno anterior? Y cuando fueron oposiciones al primer gobierno de Sebastián Piñera, en ese año en que tuvieron al país movilizado por temas educacionales y donde de alguna manera también hubo un desborde de la legalidad, de la ley, colegios vandalizados, pérdida de clases interminables. Entonces, yo espero sinceramente y creo que hago el esfuerzo, el enorme esfuerzo de partir de la buena fe. Pero la prueba de fuego la voy a ver y mis convicciones van a ser puestas a prueba y esa buena fe va a ser puesta a prueba el día en que estos sectores vuelvan a ser oposición. Porque el drama que tiene la izquierda chilena, que es un drama irresoluble, es uno de los grandes problemas que enfrenta del cual tampoco se hace cargo, es que vive en un país donde tenemos una de las derechas más poderosas del mundo occidental, una derecha que desde el año 88, cuando Pinochet sacó el 44%, no ha dejado de sacar en torno al 40% como mínimo en elecciones generales, como piso en elecciones generales. Entonces, así como el mundo de la derecha tiene que hacerse cargo de que tiene a esta izquierda al frente y que tiene que hacer un esfuerzo por construir acuerdos mínimos, al menos en términos de las reglas del juego, con ese mundo. Bueno, la izquierda tiene que aceptar que vive en este país, que en este país la derecha pesa lo que pesa, que no es esta caricatura de que la derecha son un par de privilegiados parapetados en tres comunas de la región metropolitana. Eso no es cierto. La derecha solo puede sacar los porcentajes y los respaldos que saca en Chile porque tiene tremendo apoyo en el mundo popular. Si no, no llegaría a los porcentajes que tiene. Y mientras la izquierda no lo acepte y no diga, bueno, estamos obligados a construir un país para convivir, para ojalá algún día tener un proyecto de sociedad, un proyecto de desarrollo común entre todos, al menos con matices, con diferencias como existen en los países civilizados, pero teniendo claro que el país requiere de acuerdos y de consenso para desarrollar políticas de mediano y de largo plazo. Mientras no seamos capaces de aceptar eso, vamos a seguir en esta lógica, que es una lógica que solo nos ha generado deterioro, descomposición de las instituciones, pérdida de legitimidad y el estallido social tiene las consecuencias que tiene y que estamos observando hoy día. Cuando el país, un sector de la sociedad chilena estuvo dispuesta a horadar el orden público, a destruir las instituciones, a debilitar a carabineros y a la fuerza pública, bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Funerales narcos, que parecen funerales de Estado, cuidados por la fuerza policial, disparos al aire todas las noches, fuegos artificiales, vecinos que tienen que vivir asustados, clases que deben ser suspendidas, consultorios que deben ser cerrados y no pueden seguir atendiendo a la gente. O sea, estamos hoy día en una encrucijada y en un drama, en una situación muy, muy difícil, que entre otras cosas, yo tengo claro que este país y las dificultades que estamos enfrentando hoy día no empezaron el 18 de octubre, pero el 18 de octubre, pucha, que ayudó a que a ciertas cosas y ciertos procesos terminaran profundizándose y llevándonos a la realidad que estamos observando hoy día. Sí, ¿no? Y además, como tú dijiste, esa izquierda tiene una capacidad de manejar el discurso hegemónico de una manera, pero francamente brillante, hay que reconocerles ahí ser los genios del mal. Porque si tú analizas las encuestas CEP desde el 2015 hasta el 2019, mayo, nunca nadie decía que entre sus prioridades estaba un cambio de constitución. Ese fue un lavado de cerebro, pero es que brillante que hicieron todos estos personajes que están además muy bien vinculados con los medios de comunicación. Y ahí es donde yo creo que hay un punto de inflexión entre los acuerdos y estar en esa disposición de buena voluntad de constituir una comunidad política en que todos estamos integrados a partir de los acuerdos, que es la visión de Hannah Arendt, que me encantaría que esa fuese la posibilidad en Chile, pero ahí en ese mundo, en esa comunidad política, no puede existir gente que quiere destruir la comunidad política. Y a esa gente cuando existe se le aplica el Estado de Derecho. Entonces, acá nosotros tenemos hoy día en el corto plazo el desafío de las elecciones de los consejeros, que muy probablemente, por cómo se están viendo las cosas, vaya a generar un descalabro mayor para el gobierno los resultados. Ojalá que sea así.
Pero de ahí uno se pregunta, bueno, igual de todas maneras en tu columna del domingo tú dices, poco es lo que van a poder hacer los consejeros en la materia ya viene como predefinida, pero también está hoy día el fantasma de que el comité de expertos, dado que 923 indicaciones fueron las que los octubristas del comité de expertos acaban de agregar, digamos, ¿no? Al texto. Entonces, Moschetti decía, bueno, en una de esas entregan una hoja en blanco también. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día está todo, como dicen los gringos, at stake, está todo arriba de la parrilla, puede pasar cualquier cosa. Y lo que sí tenemos súper claro es que en Chile el Estado de Derecho, eh, ese ha sido el gran problema. El gran problema es que las aulas tecnológicas que compró el señor Lagos no dejaron a ninguna persona presa. El gran problema es que todos los chanchullos de Soquimich, etcétera, etcétera, hay un señor preso, un señor Orpiz, que es como el chivo expiatorio, todos los otros limpios polvo y paja cuando uno sabe que participaron en la misma medida. Si hoy día, ¿para qué nos vamos a leer las cartas entre gitanos? La verdad es que lo que tiene agotado a este país es el nivel de descalabro que existe en parte importante en sus élites, donde finalmente la justicia no ha operado. Si nosotros sabemos que una república se funda en la justicia y que la justicia tiene, digamos, la disposición de la coerción para hacer cumplir las leyes. Y nosotros estamos trabados en lo fundamental de la existencia de una república. Y ahí es cuando después, como el sistema del Poder Judicial no puede funcionar de esa manera, no hay justicia y se sigue horadando moralmente todo el etos del país, aparece un Bukele. Y entonces tenemos la ley maldita de nuevo, la ley de la Sí, defensa yo de la creo que democracia. ese es un riesgo hoy día, lamentablemente. El nivel de deterioro y el nivel, como decíamos, de descomposición social, económica, política y sobre todo, en mi opinión personal, cultural que ha vivido la sociedad chilena en el último tiempo, porque aquí finalmente hay un problema que tiene que ver con el deterioro cultural, los narcofunerales y la normalización de la violencia y esta idea de que yo hago lo que quiero y tengo derechos y incluso lo vimos también el día de ayer, una imagen que realmente resulta impactante. Si quiero entrar con un féretro a un estadio, al estadio monumental y hacer un homenaje sin preguntarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie, sin tener autorización de nadie, bueno, tengo derecho a hacerlo si es que quiero. Bueno, esa lógica, que es una lógica que es muy anterior al estallido social, lamentablemente. Fue una lógica que se instaló en Chile, sobre todo respecto de las movilizaciones estudiantiles, que romantizaron y que también le dieron una aura de legitimidad al no cumplir las normas, al no respetar a la autoridad, al no ser capaz de cuidar los bienes públicos, los colegios, las universidades, al no respetar el derecho de los que no querían paralizar las clases a poder seguir asistiendo a sus cursos. Es decir, y el país aceptó eso y validó eso y no solo lo validó y lo aceptó, hubo un sector muy importante de la sociedad chilena que aplaudió eso. Se mira, como te digo, a mí te lo voy a decir de la siguiente manera, más grave aún que haber quemado estaciones de metro, que haber saqueado supermercados, que haber quemado iglesias, que haber quemado escuelas, que seguir quemando escuelas en el mundo rural. Lo que más me pareció preocupante del estallido social es que un sector muy importante de la sociedad chilena, en vez de haber sentido horror, en vez de haber sentido estupor frente a eso, sintió esperanza y sintió optimismo frente a esos hechos. Eso es lo que me parece más grave de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años y creo que eso es lo que me parece también lo que va a ser más difícil de restablecer y de volver a, a cuidar entre todos. Porque creo que ahí, o sea, cuando terminamos con la estatua de Baquedano mancillada, humillada, degradada en la Plaza Baquedano y termina instalándose el perro Matapacos ahí en su reemplazo, en medio de las manifestaciones, bueno, creo que ese es el símbolo, lo ha dicho mucha gente, pero creo que es bueno reiterarlo, creo que es el símbolo de un deterioro cultural, moral, identitario, que va a ser muy, muy difícil de restablecer, porque es cierto, hoy día la gente lo está pasando mal con la inseguridad, con la delincuencia, con la violencia que se ve en muchísimas zonas del país, con el control que los narcos y el crimen organizado están adquiriendo en diversos territorios, en diversas zonas del país. Pero aquí hay una base, aquí hay
un germen de, no sé cómo llamarlo, de un instinto tanático, de una cuestión autodestructiva, una bronca, un odio autodestructivo de un sector de la sociedad chilena que está ahí y que apenas tenga de nuevo los estímulos necesarios y suficientes y apenas tenga de nuevo la validación de un discurso político que lo acoja como lo hicieron sectores amplios de la sociedad chilena y del espectro político a partir del 18 de octubre, eso va a volver a salir a flote. Entonces, por eso te digo, creo que los que no estamos en eso, los que entendemos la gravedad y la profundidad de ese problema, tenemos que hacer un esfuerzo por estar alertas, por denunciar, por no caer en las trampas que se nos vayan poniendo en el camino, porque se nos van a seguir poniendo trampas. Yo tengo una... A ver, te voy a ser muy sincero. Yo creo que después de lo que hemos vivido en Chile, espero que este proceso constituyente termine bien en vez de mal. O sea, creo que, dadas las condiciones y dadas las circunstancias, prefiero que hagamos un esfuerzo de ponernos de acuerdo en reglas básicas y que esas reglas básicas ojalá sean después en un plebiscito de salida validadas por ojalá la inmensa mayoría de los chilenos. Creo que las condiciones en las que se está generando este proceso son diametralmente opuestas, distintas a las del proceso anterior. Creo sinceramente que este proceso expresa precisamente en esas diferencias la derrota histórica de aquellos que intentaron imponer la constitución generada en el proceso anterior y por lo tanto espero que a esto, en lo que ya estamos encaminados hoy día y en lo que vamos a participar de esta elección de consejeros constituyentes el 7 de mayo, le vaya bien y no mal. Pero tengo clarísimo que aquí el problema no es la constitución. En Chile el problema y el quiebre de las reglas del juego, el debilitamiento radical de la legitimidad de lo que el país había logrado construir desde el retorno a la democracia, se inicia, en mi opinión, con la alternancia en el poder, cuando finalmente la derecha en Chile, la centroderecha, encabezada por Sebastián Piñera, logró ganar una elección en democracia con mayoría absoluta en segunda vuelta, y ahí un sector del país, su instinto su lógica fue rápidamente empezar a horadar y a cuestionar la legitimidad de todo lo que se había construido, incluyendo los logros de sus propios gobiernos. Eso es lo que explica, a mi juicio, este suicidio inexplicable, en realidad, de la centroizquierda respecto de lo que había sido el Chile de la transición y el Chile de la concertación. ¿Mm? La necesidad de horadar y de deslegitimar reglas del juego que le habían permitido a sus adversarios ganar finalmente una elección en democracia con mayoría absoluta. Y por eso el país entra en una dinámica en la que se instala como eje central de la controversia de nuevo el tema constitucional, la necesidad, el imperativo para un sector de cambiar radicalmente las reglas del juego, ya ni siquiera de seguir haciéndole reformas a la Constitución, sino que derechamente desecharla y cambiarla por otra, y de hacerle estas correcciones o cambios refundacionales al modelo económico, al modelo de desarrollo. Y en eso hemos estado, con un sector de la sociedad chilena que tiene la convicción, y yo respeto esa convicción, la convicción de que Chile necesita otras reglas del juego y necesita hacerle cambios refundacionales al modelo económico. Yo puedo estar en desacuerdo con esa opinión, pero creo que es una opinión legítima. Mi única diferencia, mi diferencia de fondo, es que los que aspiran a tener una nueva constitución y hacerle cambios refundacionales al modelo económico, la única manera que tienen de poder llevar adelante eso es en democracia, construyendo mayorías, teniendo el respaldo de la mayoría. Y si no lo tienen, no lo pueden imponer por la fuerza, como lo intentaron hacer a partir del 18 de octubre. Bueno, nosotros ahí tenemos dos diferencias, Max, como tú decías que uno tiene puntos de encuentro y también de desacuerdo, que obviamente es lo interesante y lo entretenido del diálogo, si no nos quedaríamos, ¿no es cierto?, planos. Uno, yo creo que con los bordes que se impusieron ya tenemos el artículo primero, tenemos la copia del mamarracho, uno estudia a Luigi Ferraioli, eso es lo que se está avanzando, Luigi Ferraioli es el teórico, te lo vaticino, es el teórico del siglo XXI que está detrás de globalismo, que está detrás de derecho garantista, que está detrás de una constitución universal, obviamente solo para Occidente, la destrucción de los estados-nación y dejar
transformar el Estado en un mero aparato administrativo, repartidor de derechos sociales. Es una revolución mayor a la cual no le estamos poniendo, desde mi punto de vista, no le estamos poniendo ojo porque, como dice Marx, al final, ¿no es cierto?, el mundo material supera a nuestra capacidad de seguir el estado de conciencia. Yo lo he estudiado en profundidad y francamente esto del Estado social y democrático de derecho, que por lo demás es una vergüenza porque no existe en Alemania, y aquí hay gente, como digo, Schalper, que miente descaradamente, no existe. Yo leí toda la constitución alemana, que no es constitución, es una ley fundamental, porque no tienen Verfassung, sino que la ley fundamental, bueno, aquí se está mintiendo, se está tratando de imponer un marco, una camiseta, que no es en cambio hacia un Estado benefactor. De hecho, los mismos intelectuales de izquierda hacen la distinción entre el Estado benefactor y el Estado social democrático de derecho, porque tú tienes que garantizar los derechos con independencia de las situaciones económicas, la situación económica del país, y eso ha generado crisis enormes. Eso a Colombia han tenido que suspender incluso en varios países donde tienen, no en el primer artículo, sino que tienen esta tendencia a garantizar derechos, han tenido que suspender ese tipo de normativa porque ya los países no dan abasto. Mira, Francia cómo está, etcétera. Entonces, nosotros ahí tenemos hoy día una discusión que nos lleva por muy mal puerto, y eso se supone que es la camisa de fuerza. La camisa de fuerza, por lo tanto, está hecha, desde mi perspectiva, con la etiqueta del octubrismo. Y tengo acá el diario El Siglo de la semana pasada, donde los comunistas lo único que dicen es necesitamos ese Estado social y democrático de derecho, y no es lo que se está planteando desde una derecha o centro derecha, que yo no sé si es porque no estudian o porque simplemente están velando intenciones. Esa es una pregunta que uno la deja, digamos, al aire. Ahí entonces yo creo que la posibilidad de avanzar o de tener esperanza en un apruebo hacia fin de año, producto de que se genere un cierto acuerdo y ambiente de acuerdo en las élites, además de ya estar viendo cómo está funcionando, digamos, el octubrismo, que ya está cerruchando el piso porque quizás le conviene más el descalabro. Lo veo difícil. Veo muy difícil que la gente vaya a votar a prueba por digamos, el resultado de una cocina política, porque ni siquiera llamaron a plebiscito de entrada para saber si es que, o sea, esto está realmente muy mal pelado el chancho, como quien diría, ¿no? Y luego de eso, si es que se produce el rechazo, está la gran pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Cómo se sigue adelante? Y si es que se va a aceptar finalmente que el veredicto ciudadano es el que ha tenido en todas las encuestas que se han hecho desde el retorno a la democracia, que es que no le interesa la Constitución. Lo que le interesa es que la política pública resuelva los problemas, y con el derecho garantista que hemos tenido, que se ha beneficiado al criminal y no se ha defendido a la víctima, no nos puede llamar la atención que el país haya colapsado, porque sin justicia no hay Estado-nación. Entonces yo no sé cómo tú ves las dos opciones, digamos, o sea, por un lado, hay toda una izquierda que está, ahora Hugo Gutiérrez decía que llamara a votar nulo, también hay una derecha muy chiquitita, tipo Hugo Gutiérrez, ¿no?, que también estaba llamando un poco a votar nulo, digamos, en el sentido de que no quieren saber nada del proceso, pero las motivaciones son distintas. Nosotros podemos llegar al final, incluso aprobando, aunque sea con una gran mayoría, pero si tú tienes un tercio del país que no está dispuesto a aceptar reglas que ellos no consideran, esto no va a durar. Como dijo Jadwe, esta va a ser una constitución intermedia para llegar a la que queremos llegar. Y tú sabes que ellos no aflojan, o sea, tienen un objetivo y no aflojan, son realmente muy, muy bien entrenados. Eso hay que felicitarlo. Y la otra opción es: qué pasa si es que aquí, que es lo más probable, que yo creo que es lo que va a pasar, que la gente va a castigar a la clase política, porque tienen rabia, porque también está todo ese espíritu que dices tú, fomentado por esta rabia, porque han visto muchos abusos. Acuérdate los medidores de luz, en esa época habían pasado muchas cosas de esa índole, y la gente realmente estaba enojada con la élite político-económica. Y yo creo que va a haber un castigo importante. Y yo me las voy a jugar por rechazo en el plebiscito de salida, porque dado esos bordes yo no voy a votar por una constitución octubrista. Entonces, ¿qué pasa si es que aquí se rechaza esto? ¿Vamos a seguir ad infinitum? ¿Cómo lo ves tú eso? A mí ese es un escenario que me preocupa, un poco por lo que te he estado diciendo. Yo tengo la convicción de que tenemos que hacer el esfuerzo de construir reglas del juego básicas, mínimos comunes en la sociedad chilena. Creo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que las condiciones, desde hace mucho rato que no son las condiciones ideales, pero creo que estas condiciones, comparadas con las condiciones que tuvimos y con el riesgo que tuvimos en el primer proceso, son condiciones radicalmente distintas, diametralmente opuestas,
Y espero, por lo tanto, que además, para que estamos con cosas, el resultado electoral del 7 de mayo va a ser radicalmente diferente al resultado de lo que fue el proceso de elección de los constituyentes anteriores. O sea, la elección de los constituyentes anteriores se dio en medio de una fiebre octubrista, eh, pero además en medio de una pandemia. Y además con un sistema electoral que había sido modificado, que se había creado ad hoc para este proceso, para ese proceso, que sobre representaba a pueblos originarios, sobre representaba a los movimientos sociales, sobre representaba a estos independientes organizados entre sí, como terminaron siendo la lista del pueblo. Entonces, hoy día eso no va a ocurrir. Hoy día vamos a ocupar el sistema electoral tradicional, estándar, que ocupamos en la elección parlamentaria y particularmente la del Senado, y los resultados van a ser diametralmente distintos. Y yo me temo que un sector importante de la izquierda, cuando vea los resultados del 7 de mayo, va a empezar, o va más bien, ya no a empezar, porque hay un sector que ya empezó, tú mencionas a Hugo Gutiérrez, es decir, a tratar de tomar distancia y eventualmente a tratar de sabotear, boicotear este proceso, a deslegitimar lo que va a hacer este proceso. Entonces, cuando yo veo eso y tengo la convicción de que la constitución que va a salir de ahí puede que no sea mi constitución ideal, y creo que probablemente no va a ser la constitución ideal de cada uno o de la inmensa mayoría de los chilenos, pero que van a ser reglas del juego diametralmente opuestas, distintas a las que se intentó imponer por la fuerza en el primer proceso constituyente. Yo prefiero que a ese proceso le vaya bien a que le vaya mal, por la sencilla razón de que si nos quedamos sin constitución, nos vamos a quedar, tú me dices, no, nos vamos a quedar sin constitución, nos vamos a quedar con la constitución vigente. Es cierto, pero esta es una constitución que ya ha sido tan cuestionada, que ya ha sido tan deslegitimada. Un 78% del país en un determinado momento votó por cambiar esta constitución, porque, o sea, si tú lo piensas, los cuatro candidatos de la centro derecha votaron a favor de la prueba en el plebiscito de entrada. Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Desbordes y Sebastián Sichel. Los cuatro votaron a prueba. Entonces, yo creo que tenemos la obligación de construir reglas del juego que nadie pueda cuestionar el día de mañana en su legitimidad. Ese es para mí el objetivo central. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que el problema no es la Constitución, el problema es la alternancia en el poder en Chile. Y la única manera de defender y de legitimar y de impedir que se cuestione la alternancia en el poder y su legitimidad, la legitimidad que tienen las dos grandes culturas, las dos grandes mayorías que hay en Chile, una mayoría de centro derecha y una gran mayoría de centro izquierda. Yo aspiro a que esas ambas mayorías, así como ocurre en Alemania, tú mencionabas el ejemplo de Alemania, bueno, en Alemania pueden gobernar socialdemócratas o demócratas cristianos y el país no se incendia cuando uno de los dos se va a la oposición. Eso es a lo que uno aspira. Y en España, a pesar de toda la polarización, cuando gobierna el PP, el país no se incendia, cuando gobierna el Partido Socialista Obrero Español, aunque sea con aliados como los que tiene hoy día en el poder, tampoco se incendia. Y nadie está pensando en tirar las instituciones y el orden público y el Estado de Derecho a la basura. Bueno, yo aspiro, eso yo creo que ese es el problema central que tenemos hoy, garantizar que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que nadie tenga la legitimidad para siquiera plantear, aunque sea de la manera más sutil y más encubierta, que esto puede tener algún sentido y que esto tenga algún sentido para alguien. Entonces, creo que es imprescindible hoy día construir reglas del juego, aunque no sean las ideales. Yo estoy de acuerdo contigo que no son las ideales y estoy de acuerdo contigo también en que este proceso está recién empezando y nos van a intentar meter de contrabando una cantidad de cosas, pero yo creo que las mayorías que se van a generar el 7 de mayo van efectivamente a impedir que muchas de esas cosas, la inmensa mayoría, si es que no todas esas cosas, puedan ser impuestas finalmente en el proceso constituyente. Y creo que cuando miro los nombres del comité de expertos y del del comité de admisibilidad, tengo la sensación de que hoy día, al menos, tenemos muchos más resguardos, más filtros para impedir que cosas delirantes como las que se plantearon en el proceso anterior puedan finalmente plasmarse en el texto. Ahora, claro, si, yo en esto también soy muy pragmático. Si el día de mañana veo que en el texto terminan plasmado cosas que siento y que tengo la convicción de que van a dañar a la sociedad chilena, de que van a dañar la convivencia,
de que están destruyendo activos del país que son muy importantes para que el país pueda seguir progresando. Obviamente no voy a tener ningún complejo ni ningún problema en decirlo públicamente y en votar rechazo si es que ese es el caso. Claro, la pregunta que uno se hace es, porque tú hablas de alternancia en el poder y uno, bueno, averigüemos por qué en estos países donde hay democracia sólida y no se quema, digamos, la casa porque se cambia de partido, averigüemos por qué ellos sí pueden tener una alternancia en el poder que nosotros no. Y yo tengo ahí una hipótesis que, bueno, digamos, dejémoslo como hipótesis para simplemente no ser tan categórico, pero la verdad es que cuando tú te tomas el Estado, el aparato estatal, con una burocracia que no es burocracia profesional, sino que son todos operadores políticos, y luego desde adentro tienes tomado el Estado y cambia efectivamente el color y el signo del gobierno, nosotros acá tenemos un problema beberiano estructural, que es Yo que estoy de acuerdo si contigo en eso. tenemos capturado el Estado con operadores políticos de extrema izquierda, hoy día extrema izquierda, porque bueno, incluso la Corte Suprema acaba de cambiar los rangos necesarios para echar a alguien, etcétera. Bueno, todo esto va beneficiando la recaptura por parte de la extrema izquierda del Estado, por lo tanto, aunque cambie el gobierno de Boric, por, supongamos, a alguien, no Elizalde, porque yo lo veo al mismo nivel extremo de Boric, digamos, yo esa socialdemocracia no la veo, pero supongamos por un Rabinet, ahí sí, ahí veo socialdemocracia real, no ¿qué va a hacer con ese aparato estatal? Entonces, una de las claves que tienen los estados en esas democracias sólidas es que los estados cuentan con burocracias profesionales que no pueden ser meramente, y cargos que no pueden ser inventados y que no pueden ser meramente reemplazados por operadores políticos. Nosotros, el problema del Estado, Max, yo llevo años yendo al Centro de Estudios Públicos, años hablando con Harald Beyer, años, o sea, no yo, sino que oyéndolo en sus análisis y gente como Felipe Larraín, etcétera. Y el tema siempre ha sido que tenemos que, a partir de los gobiernos de concertación, el Estado dejó de proveer de los servicios que estaba prometiendo, de todos estos derechos sociales que supuestamente generaron parte del malestar, y se empezó a tragar la plata como loco y nosotros ahí no tenemos ninguna respuesta a ese que es uno de los problemas medulares de nuestra democracia. No sé, ¿qué podríamos hacer ahí? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un problema central, centralísimo en esta dificultad que tiene un sector muy importante del mundo político para aceptar la alternancia en el poder, tiene que ver con la captura del Estado. Y yo en eso estoy completamente de acuerdo y que por lo tanto ellos cuando pierden el poder, no solo hay una cuestión política, ideológica detrás del rechazo que sienten a la posibilidad de que sus adversarios gobiernen, sino que también en definitiva, y para decirlo de manera muy banal, están perdiendo las pegas. Están perdiendo los beneficios económicos que suponen cargos que hoy día tienen muy buenos sueldos, en términos relativos y comparados con el sueldo que tiene el resto de los chilenos, muchos beneficios. Entonces, eso es parte del problema, que no hemos logrado, hicimos un esfuerzo durante el gobierno de Lagos, después de lo que fue la crisis del MOPGATE, de modernización del Estado, pero la verdad todavía estamos a años luz, a siglos luz de poder resolver este tipo de problemas. Tenemos un Estado con grados de captura muy importantes y esos sectores, los sectores que viven y capturan el Estado y que viven del Estado, sobre todo mientras gobiernan, se resisten por todos los medios, incluso por medios obviamente ilegítimos, a renunciar al poder cuando pierden elecciones. Entonces, eso es parte del problema y es parte de lo que tenemos que denunciar y es parte de lo que tenemos que resolver y tenemos que hacer un gran, gran esfuerzo. Mi gran duda y probablemente el matiz de diferencia que tenemos ahora entre tú y yo es que yo siento que ahora estamos frente a una pequeñita oportunidad de lograr generar mínimos comunes que no puedan ser cuestionados en su legitimidad si es que después de ser acordados son validados en las urnas por una inmensa mayoría de la ciudadanía y que a partir de esos mínimos comunes, por imperfectos que sean, porque obviamente no van a ser perfectos, pero van a ser muchísimo, radicalmente mejores por todas estas nuevas condiciones y por lo que va a ser el resultado electoral del 7 de mayo, van a ser condiciones y van a ser
un piso mínimo cualitativamente distinto y mejor del que estuvimos a punto y corrimos el riesgo de tener si es que se hubiera aprobado el programa, el proyecto constitucional anterior. Entonces, siento que tenemos una oportunidad que no son las condiciones óptimas, obviamente, pero que al menos esta oportunidad, en mi opinión, garantiza que esta minoría, que nunca ha creído en la democracia, que siempre ha estado esperando la oportunidad de que se generen condiciones para poder imponer por la fuerza un proyecto que no es democrático en su esencia, veo a ese mundo hoy día en condiciones mucho más difíciles, mucho más débil, mucho más complicado con lo que se está generando y no me extrañaría que ese sector, después del resultado del 7 de mayo, empiece a intentar no solo cuestionar y legitimar el proceso, sino que empieza lentamente a descolgarse, es decir, a bajarse y a, de algún modo, cuestionar la legitimidad de lo que el país va a empezar a llevar adelante a partir del 7 de mayo. Entonces, mi instinto, mi lógica es decir, voy a defender este proceso porque creo que este proceso es muchísimo mejor, considerablemente mejor. Las bases, las condiciones que se le impusieron, afortunadamente. Ahora, ¿por qué se pudieron imponer esas condiciones? Bueno, porque el proyecto anterior sufrió una derrota apabullante. Este proceso es la expresión de la derrota del proceso constituyente anterior. Si no se hubieran generado esas condiciones, si el rechazo no hubiera triunfado de la manera en que lo hizo en el plebiscito de salida, no podríamos estar hoy día en las condiciones en las que estamos. Entonces, como creo que las condiciones son radicalmente distintas y mejores, creo que vale la pena hacer el esfuerzo de tener reglas del juego mínimas, por imperfectas que sean, apoyadas por una inmensa mayoría, que nos permitan definitivamente neutralizar y impedir que una minoría el día de mañana pueda cuestionar de nuevo la legitimidad de las reglas del juego para intentar imponer un proyecto como el que ellos tienen en la cabeza. O sea, yo entiendo, Max, y con esto, bueno, vamos cerrando, pero te voy a hacer un último pimponeo, porque yo Sí. entiendo que la esperanza es lo último que se pierde, y como yo soy cristiana, también me encantaría que tuviésemos esa posibilidad y que no fuese ese matiz que hay entre nosotros, en que yo no veo la esperanza, y en el fondo te cuento un poco por qué. Porque si nosotros unimos el hecho de que parte importante del malestar que generó la crisis del 18 de octubre y que fue manipulada mediáticamente hacia el desmantelamiento institucional, tiene que ver con el Estado, que era lo que hablábamos antes. Se le ha metido una cantidad de plata a educación, a salud, y no realmente no se traduce en mayores prestaciones y mejor servicio para la ciudadanía. Si nosotros hoy día sabemos que prácticamente atenderse en ISAPRE es igual de caro o lo otro, el servicio estatal con FONASA es más caro que el ISAPRE, si ya la cuestión está realmente desquiciada. Entonces, si nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho, y le decimos a la gente ya ahora sí tiene cierta garantía en sus derechos sociales. Y la gente va y vota mayoritariamente por esa esperanza, lo cual sería razonable. Y tenemos un acuerdo país. Ese acuerdo país se va a caer a pedazos en muy corto plazo si es que no somos capaces también de generar un cambio en la vida práctica de las personas. Y no vamos a Estoy poder de acuerdo. generar ese cambio si no podemos resolver el cáncer que tenemos en el Estado decimonónico, que está absolutamente capturado. Y mientras más poder tú le das al Estado, y eso nosotros lo sabemos porque esa es la experiencia histórica, es así, más se abulta el Estado y mira lo que ha pasado con Codelco. Entonces, ¿qué es lo que te dice a ti la lógica básica también? Si es que se estuviese dispuesto a llegar a estos mínimos comunes, voy a dejar de lado a Luigi Ferraioli por un segundo, voy a creerle a la gente de Chile Vamos de que también va a poder haber participación de privados, pero no solamente como prestadores de servicios, sino que en serio, ya supongamos que toda esta, que para mí es una ilusión, fuese una realidad y yo soy la que está viendo las cosas con digamos, ojo torcido. Está bien, perfecto. Pero así todo, todo este sector antidemocrático que no acepta la alternancia en el poder, va a ser muy fácil que agarre fuerza y mucho más fuerza todavía cuando diga, justamente porque se van a descolgar del proceso, porque son inteligentes y tú lo estás viendo, políticamente nadie les gana, y van a terminar denunciando esto como una constitución neoliberal que continúa el neoliberalismo y le van a decir a la gente y todos sus males van a seguir sin resolverse
porque ellos tiraron, digamos, aprobamos esta constitución. No van a pasar un año, no van a pasar 2 años cuando vamos a tener el mismo escenario el 18 de octubre de nuevo, porque no vamos a haber resuelto el problema de fondo, que es que si yo le meto al Estado 100, esos 100 tienen que llegar al menos 98 para el ciudadano, digamos. Y lo otro que vaya al sueldo del burócrata. Eso nosotros no tenemos una ecuación ahí que nos permita, imagínate ahora, garantizando derechos sociales desde un aparato estatal que está capturado de tal manera que es uno de los ejes fundamentales del malestar del país. Entonces, yo veo que tiene patas cortas la esperanza, si es que la pudiese compartir contigo. Tiene patas cortas. En eso estoy completamente de acuerdo contigo y te voy a agregar incluso todavía más. Para mí tiene patas muy cortas porque el proceso que está viviendo, el proceso de deterioro, de degradación, de descomposición que está viviendo la sociedad chilena, es a mi juicio un proceso muy profundo que me da susto decirlo de esta manera, pero que en algunas cosas creo que puede ser irreversible. Entonces, creo que tiene patas cortas, creo que cuesta mucho tener esperanza, pero creo que dadas las condiciones en las que estamos, eh, me parece mejor tener una constitución legitimada en las urnas que no tenerla. Y hoy día no la tenemos, lamentablemente. Aunque estoy de acuerdo contigo que el problema de fondo no es la constitución, el problema de fondo pasa por la modernización del Estado, pasa por entender cuál es el rol que en una sociedad tiene la educación, el sector privado, la innovación, el emprendimiento. Eh, Tengo clarísimo que los problemas de la sociedad chilena no pasan por la constitución, pero creo que necesitamos despejar el problema de la legitimidad de nuestras reglas del juego, porque si no vamos a estar también capturados en algún sentido por un sector que vive poniendo en entredicho el problema de la legitimidad de las reglas del juego, y creo que si lográramos tener reglas del juego, aunque no sean las óptimas, aunque no sean las adecuadas, que el día de mañana eventualmente se pueden volver a cambiar a través de reformas constitucionales, pero que sean reglas del juego legitimadas por una inmensa mayoría, y bueno, si hay una minoría que considera que esas reglas del juego van a terminar siendo igual de neoliberales, problema de esa minoría, pero prefiero que esas reglas del juego existan a que no existan, y creo que el vacío de quedarnos, o sea, hoy día, en las circunstancias en las que estamos, en el proceso de deterioro y de descomposición que está viviendo la sociedad chilena a todo nivel, quedarnos además con la prueba, la evidencia de que no fuimos capaces en 2 procesos constituyentes de construir mínimos comunes, va a ser un agravante a los problemas, una dificultad adicional a los problemas que, que la veo muy complicada. O sea, creo que un doble fracaso en materia de proceso constituyente no te va a convencer o no va a ser solo la evidencia de que la inmensa mayoría de los chilenos entiende de que el cambio constitucional no era lo fundamental y que de alguna manera nos vendieron un valle de ilusiones y nos convencieron de algo que no era finalmente. No, va a ser también la convicción de que la sociedad chilena tiene un quiebre tan profundo, tan elemental, tan irresoluble, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en una constitución. Entonces creo que es dejar eso como testimonio, como evidencia histórica. Esta sociedad hizo, yo no sé si existe otro caso en el mundo de una sociedad moderna, contemporánea, que haya hecho un doble esfuerzo, 2 procesos consecutivos de cambio constitucional y que haya constatado el fracaso. Me parece muy complicado que los chilenos constatemos el fracaso y constatemos de que no fuimos capaces de construir mínimos comunes, de que no fuimos capaces de generar las condiciones mínimas para producir un texto, reglas del juego que nos permitieran resolver nuestras diferencias de manera civilizada. Entonces, yo estoy de acuerdo que llegamos a este momento y a este proceso de las peores formas y en las peores condiciones posibles, a través de un chantaje, y te voy a decir más, llegamos a este proceso a través de un golpe de Estado. Lo que se generó en Chile a partir del 18 de octubre fue un golpe de Estado, y a mí una de las grandes críticas que le tengo a Sebastián Piñera, a pesar de que entiendo cuando lo escucho decir que, bueno, que distintos con guitarra y que las circunstancias fueron circunstancias muy dramáticas y que el país y la democracia estuvieron en peligro, yo creo que eso es cierto, y que había que hacer todos los esfuerzos para salvar la democracia. Pero creo que lo mínimo que podíamos haber hecho como sociedad
era transparentar lo que estábamos viviendo. En Chile no hubo una salida consensuada a un proceso constituyente. En Chile hubo la imposición de un proceso constituyente a través de la violencia de un sector minoritario que convirtió ese chantaje en una aspiración mayoritaria, a través de la instrumentalización de la violencia. Entonces, creo que las condiciones obviamente no han sido las adecuadas, ni las óptimas, ni las esperables. Fernando Atria hablaba de que iban a imponer su constitución por las buenas o por las malas, intentaron imponerla por las malas. Pero afortunadamente fracasaron, perdieron y perdieron estrepitosamente. Y hoy día hay unas condiciones un poquito menos malas para tratar de hacer un esfuerzo de construir mínimos comunes que tengan mayor grado de legitimidad, aunque no sean los óptimos. Creo que si ese esfuerzo fracasa, la sociedad chilena queda a partir de fines de este año en un escenario muy, pero realmente muy complicado, que nos va a hacer todavía más difícil abordar los problemas de orden público, de seguridad ciudadana, de crecimiento económico, de generar certezas y garantías para la inversión, de afrontar el problema de la inmigración ilegal, del crecimiento horroroso que estamos viviendo, de los campamentos y de la gente que está en condiciones realmente muy, muy precarias. Entonces, los problemas de Chile son enormes, se agravan todos los días y creo que si no tenemos, si confirmamos que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en reglas mínimas elementales, aunque no sean las óptimas y las mejores, vamos a estar en una situación todavía más difícil. Esa es mi convicción. Y creo que esa es la razón por la cual es imprescindible hacer este esfuerzo, aunque no sea el que nos lleva a tener las condiciones adecuadas. Creo que al menos las condiciones que se han generado en Chile a partir del 4 de septiembre del año pasado son condiciones que nos permiten algo mucho mejor de lo que obviamente habría ocurrido si el 4 de septiembre hubiera ganado la otra opción. Absolutamente. Casi me persuades, Max. Casi. Pero Pero creo que sí, creo que tienes un punto que es fundamental y que es eso de la legitimidad de las reglas del juego, que es el haber logrado, digamos, llegar a ciertos mínimos comunes. Y si nosotros vemos que esos mínimos comunes son máximos, porque son la aspiración máxima, que es como yo lo veo, digamos, de parte del Partido Comunista, y qué sé yo, quizás no sea malo que la gente sepa que cuando vote rechazo en el plebiscito de salida, está legitimando la constitución anterior y entonces también podemos nosotros a través del discurso, ¿no es cierto?, generar una posibilidad de legitimación, de volver a legitimar y recuperar Chile, porque esos 30 años puede ser que a final de año se estén echando de menos con todo el corazón, esos 30 años tan espantosos, puede ser que uno incluso la campaña la puede hacer si usted quiere los 30 años que tuvo de estabilidad, de gobernanza, etcétera, relegitime su constitución. Si vota rechazo, esta constitución queda. También tenemos esa opción, Max. Yo creo que no nos Yo estoy de podemos cerrar. acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa es una opción, pero los que están detrás de esa opción tienen que hacer esa pega y tienen que convencer a la mayoría de que una manera de relegitimar las reglas del juego es votar de una determinada manera, que es una pega bien difícil, bien desafiante. Ahora, si lo consiguen y el país termina validando en las urnas esa opción y legitimando, según lo confirmen los estudios de opinión, las reglas del juego vigentes hoy día, creo que es efectivamente una salida posible. Así que tenemos las dos, Max. Muchas gracias por estar en Esfera Pública. Ha sido realmente fascinante conversar contigo. Como siempre, se abren tantas otras posibilidades y perspectivas. Así es que se agradece. Sé que los telepensantes también van a estar muy contentos de esta entrevista. Y un abrazo y vamos a seguir conversando porque aquí no hay tantas personas con quien uno pueda hablar sin que las palabras vengan veladas con intenciones o aquí estamos hablando muy honestamente y eso por Dios que se aprecia porque es algo que no sucede muy a menudo en el Chile de hoy que se nos cae a pedazos. Un abrazo, Max. Gracias por estar en Esfera Pública. Gracias a ti, Vanessa. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Como siempre, un honor y un privilegio participar en tu programa.